Jueves 3 de octubre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada de protestas. Aquí iniciamos. Ecuador vive un día de convulsión tras la paralización de transportistas. Ante esto, el presidente Lenín Moreno declaró estado de excepción a nivel nacional. A esta hora, las protestas continúan en el centro de Quito. Allí está nuestra compañera Marilyn Jaramillo para contarnos los detalles. Adelante, Marilyn, buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches, María Fernanda, amigos televidentes. Ustedes pueden observar, nos encontramos específicamente entre las avenidas Chile y García Moreno, esto es, en uno de los extremos del Palacio de Gobierno, y lo pueden ver. No hay elementos policiales ya, sino los elementos militares que se han dado cita a este lugar. Aún también hay manifestantes en distintos puntos del centro de la ciudad capital. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que no dará marcha atrás con respecto a las reformas tomadas por parte del gobierno. También mencionó que hay un estado de excepción a nivel nacional. Escuchemos sus declaraciones. A pesar de las protestas registradas en algunas partes del país, el gobierno nacional no tiene la intención de dar un paso atrás con las medidas económicas anunciadas en días pasados. Ese tiempo se acabó. Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios y peor todavía con actos vandálicos y actos de violencia, con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos. He dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. De esta forma, el presidente de la República, Lenín Moreno, luego del gabinete ampliado, respondió a la paralización de la transportación pública que generó hechos violentos. El artículo 165 de la Constitución detalla que durante el estado de excepción, el primer mandatario únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión y libertad de información, en los términos que señala la Constitución. Se establece zona de seguridad al territorio nacional. El propósito fundamental, a más de lo que se acaba de manifestar, preservar, proteger las actividades sociales, económicas y productivas, las áreas estratégicas que tiene el país, las áreas de distribución, de exportación, de importación, el aeropuerto, la distribución de combustibles. Estado de excepción que tiene una vigencia de 60 días y podría ser revisado más adelante. Lo que impide a los ciudadanos ejercer sus derechos es la paralización de las vías. Lo que impide a los ciudadanos trabajar, producir, es precisamente que unas pocas personas obstruyan una calle, que prendan una llanta en la mitad de la ciudad. El estado de excepción está dado para controlar eso y garantizar que todos los ciudadanos puedan movilizarse, puedan trabajar, que los productos puedan salir. También en el gabinete se analizó los mecanismos legales que podrían aplicar para sancionar a los dirigentes de la transportación que convocaron a la paralización. Paralizar servicios públicos está prohibido por la Constitución y está penado por el Código Penal. Y es una de las cosas que se está valorando el usar el Código Penal en estos casos. Sin embargo, el régimen deja abierta la posibilidad del diálogo con este sector que ha caotizado al país, informó Héctor Romero. Y durante la jornada de protestas desarrollada en el centro de la ciudad capital se registraron policías, manifestantes y también equipos periodísticos heridos. Uno de nuestros compañeros camarógrafos recibió varios golpes por parte de un elemento policial. También se registraron varios daños a la propiedad privada. A continuación les hemos preparado el siguiente informe. La lucha es del pueblo. La Caja del Seguro en el centro norte de Quito fue el centro de la convocatoria. Manifestantes salieron desde ahí para rechazar las medidas anunciadas. A lo largo del trayecto se unieron más huelguistas y lo que empezó como una protesta pacífica se tornó en agresiones.
De un lado estaban los manifestantes y del otro la policía. ¡Oye, qué te pasa, oye! Las bombas lacrimógenas y los carros antimotines empezaron a recorrer las calles para disolver a los manifestantes que cubrieron sus rostros. Entonces los gendarmes se enfrentaron cara a cara con quienes dicen rechazar las medidas anunciadas. A lo largo de esta jornada de protestas, hubo varios equipos periodísticos que recibieron agresiones, como el equipo de diario El Comercio. Respira. ¡Ey! ¡Es prensa, señor! ¡Ey! Pero espere, el señor está en peligro, mire cómo le trata. Y Televicentro. Es prensa, señor. De inmediato, Sí, tales actos fueron rechazados por la ministra María Paula Romo. Es el deber de la policía garantizar el trabajo de la prensa, pero también a veces es muy difícil mantener el control de las circunstancias cuando tenemos enfrentamientos violentos. He pedido que me informen si es que hay casos en donde esta fuerza se haya usado de manera inadecuada. Y si es que alguno de ustedes, señores periodistas, ha sido objeto de ese uso inapropiado, me disculpo yo en primer lugar, por supuesto, y vamos a ser muy cuidadosos en garantizar su trabajo. Los sindicalistas explican los motivos de la paralización y dicen que no darán marcha atrás. ¿Van a continuar con las protestas? Pero lógico, vamos a continuar con las protestas. Los cajeros fueron destruidos por los huelguistas, quienes también intentaron quemar la motocicleta de este policía y que en medio de la confusión la pudieron apagar. Hay daños a los bienes públicos, manifestantes, prensa y policías heridos. Con imágenes de Omar Flores y Hernán Guano, informó Marilyn Jaramillo. Ustedes lo pudieron observar, amigos televidentes, ha sido una jornada de protesta bastante tensa. Tenemos conocimiento de que varios ministros y secretarios de Estado se encuentran aquí reunidos en el Palacio de Carondelet. El presidente de la República, Lenín Moreno, se encontraría en Guayaquil. Nosotros nos vamos a quedar aquí, en los exteriores del Palacio de Gobierno, a la espera de cualquier información que se suscite. María Fernanda, continuamos en estudios. Buenas noches. Así es, Marilyn, muchas gracias. Si la información lo amerita, nos enlazaremos nuevamente contigo. Largas caminatas, desmanes y agresiones se suscitaron en el primer día de protestas en Quito, lideradas por el gremio de transporte. Los manifestantes exigen al gobierno nacional que se derogue el decreto que elimina los subsidios a la gasolina extra y diésel. Caótico, sin sol y sin transporte público, fue como amaneció este jueves 3 de octubre en la capital. Desde tempranas horas de la mañana, la ciudadanía se movilizaba hasta las vías principales para poder encontrar un medio de transporte que los lleve a sus destinos. Unos encontraron camionetas con precios altos. Diría que las camionetas, por el hecho de ayudarnos a las personas que queremos llegar a los trabajos, pues ellos de una u otra manera también están lucrando efectivamente, pues ellos están cobrando a $3 por cabeza para llevarnos de aquí de lo que es el puente de Guajaló hasta la Granados. Y en las camionetas se van a full, igual también están tal vez arriesgándose a tener algún accidente las personas que van ahí porque fueron colgadas las personas. Otros prefirieron caminar largas cuadras con tal de llegar a sus lugares de trabajo. Y es que a pesar de que se había anunciado que el sistema de transporte público como la Ecovía y el trolebús funcionarían completamente, no hubo alimentadores. Y en el transcurso de la mañana, estaciones como la de Guamaní, El Recreo, Morán Valverde, Quitumbe y otras se cerraron. Había disturbios ocasionados en sus alrededores. Y esta última fue la tónica de las manifestaciones. Las llantas quemadas, los contenedores volcados, los taxis impidiendo el paso vehicular, no se hicieron esperar. Esperando, pero no hay paso, por el paro ahorita. En el sur, desde las vías principales como la Maldonado hasta los pasajes pequeños estaban cerrados mayoritariamente, impidiendo el paso hacia el norte. Así lucía el sur, pero el norte no era tan diferente. En la loma de Puengasí, Conocoto y Cumbayá también hubo vías cerradas.
En muchos lugares fueron los taxistas quienes agredían su propio gremio por estar trabajando, y en otros agredieron hasta a los agentes de tránsito. Una pequeña lluvia acompañó la tarde, pero ese no fue factor para el cese de las concentraciones. La mayoría de manifestantes solicitaba que se derogue el decreto que elimina los subsidios a la gasolina diésel y extra, que entró en vigencia este 3 de octubre. Con imágenes de Tito Correa, informó Andrea Urbe. Durante este jueves, la paralización de actividades de los transportistas no impidió que miles de ciudadanos acudan a realizar sus labores. Mujeres caminando junto a sus hijos, ciclistas, personas de la tercera edad fueron algunos de los que buscaron que, lejos de la protesta, este día sea productivo. La falta de transporte producto del paro de actividades que inició este sector debido a las medidas económicas adoptadas por el gobierno, en donde se incluye la liberación del precio de la gasolina extra y el diésel, no limitó a miles de ciudadanos para que acudan a sus empleos. Yo trabajo cerca de Solca y cogí un taxi hasta la Río Coca de la Areco, de Cuavía. La Cuavía nos dejó en la Casa de la Cultura y desde la Casa de la Cultura vengo caminando hasta aquí. Todavía nos falta llegar a Rocío Guamaní. Así como Rosario Molina, quien tiene 63 años de edad y en promedio caminó 8 horas, 4 de ida a su trabajo y 4 de regreso a casa, tenemos el caso de don Leopoldo Lazo, quien a sus 68 años prefirió cumplir su cita con el médico que permanecer en su hogar. Yo salí del Eternidad al Seguro, a la Magdalena, y de ahí vengo caminando. En total, miles de personas en el país recorrieron decenas de kilómetros para alcanzar sus destinos. Las principales vías de la ciudad fueron por donde mayor concentración de ciudadanos se registró. Nada, amigo, nada, no se puede, ¿no? Queremos coger carro, pero nada, la alimentadora, nada se puede, no se puede. Estoy con baja presión, sé que me siento mal y imagínense con mi hijo y con 2 maletas, imagínense. En este trayecto más de una persona avanzaba junto a sus hijos, ya sea en brazos, sobre los hombros o caminando. Todos los días tenemos que hacer. Perder un día es complicado, nos decía la gente. Vengo desde la plaza de San Blas. Desde allá estoy avanzando acá a la lucha de los pobres, de ahí vivo yo. ¿El motivo por qué salió usted sabiendo que había paro con el niño en la mañana y usted viene regresando ahora? Porque tenía que hacer una cita médica de mi nieta y lo mío también. Entonces tenía que estar obligatoriamente en esa cita médica. El empleo en un tiempo donde encontrarlo es escaso, todo se vale para laborar. De esta manera, quien no fue caminando a sus actividades, optó por la bicicleta. Y de aquí, si no se arreglan las cosas, ¿usted va a continuar con la bici? De seguro, sigo con la bici. Es mejor andar en bici que caminar. Y hay que echarle ganas a la crisis y hay que trabajar, porque trabajando se saca adelante un país y a la familia. Sobre la marcha, esta fue la odisea para ir a trabajar y regresar a los hogares. Un largo camino que el paro no dejó pasar a ancianos, mujeres ni niños. En esa caminata ni el humor se salvó. Sin embargo, los colores y el optimismo resaltaron en medio de la tarde. Informó Javier Rosero. Ante el paro de actividades del gremio de transportistas que solicitan la derogación de las medidas económicas tomadas por el Ejecutivo, las clases en escuelas y colegios para este viernes 4 de octubre se mantendrán suspendidas en todo el país. Esto sucederá también en las universidades. De igual manera, esta medida la tomarán los servicios del MIES como centros de desarrollo infantil, gerontológicos y centros de atención diurna a personas con discapacidad. De manera particular, en Quito, el hoy no circula no regirá y el peaje del túnel Guayasamín tendrá flujo libre, es decir, no se cobrará ningún rubro mientras existan manifestaciones. Recordamos a la ciudadanía que todo el sistema de transporte municipal, sea este trolebús, ecovía y sus derivados, finalizarán su servicio a las 22 horas, quedando suspendido el circuito nocturno. Por otro lado, en la ciudad de Guayaquil, cientos de taxistas también se sumaron al paro nacional de transportistas. En el centro de la ciudad se registraron incidentes que dejaron detenidos. Se concentraron en la esquina de las calles Calicuchima y Pío Montúfar, a una cuadra de su sede. Decidieron bloquear varias intersecciones de la avenida Quito y Machala con sus unidades. Eso terminó con incidentes entre taxistas y uniformados de la Policía Nacional.
Los gendarmes buscaron todas las formas para que ellos se retiraran. Pero los conductores colocaron sus carros desde la calle Gómez Rendón hasta Pedro Pablo Gómez, pidiendo a sus colegas que se habían dedicado a laborar que se unan al paro, hasta bajando a sus pasajeros. Rechazan el decreto 883 que elimina el subsidio del diésel y la gasolina extra y Ecopaís a nivel nacional. Ellos piden al régimen de poner aquella medida. El gobernador de Guayas llegó a este sector de la ciudad para mediar con los dirigentes del gremio amarillo. Estamos bloqueando el paso, quiero conversarlo en la gobernación, los invito a que venga usted con una delegación para poder conversar. El pedido es el siguiente, señor gobernador. El pedido lo vamos a hacer allá, lo que no quiero es causar un desorden. Vamos a nuestra sede. Vamos, no hay ningún problema. Acompáñeme, venga usted conmigo. Está prohibido terminantemente bloquear las calles, perjudicar a la ciudadanía de esta forma, y así lo ha entendido, esperemos que sepa reaccionar de manera correcta. Los problemas aquí continuaron con personal de la Unidad de Mantenimiento del Orden y la Policía Motorizada, que exigían el paso vehicular en estas importantes vías. Y la prensa también fue agredida mientras realizaba su trabajo. Pero luego se reunieron nuevamente frente al Hospital del Niño, bloquearon el paso vehicular en la calle Gómez Rendón y los uniformados detuvieron a otra persona que presuntamente incitaba a la paralización. Y así los retiraron del medio de las vías. No nos vamos a mover hasta cuando haya la resolución en la capital a través de las federaciones nacionales. Mientras duró la paralización de taxistas, los locales comerciales aquí permanecieron cerrados para evitar incidentes según sus propietarios, informó Charlie Pisa. En Cuenca, al igual que en el resto del país, las manifestaciones en contra de las medidas económicas fueron la tónica del jueves. Vías cerradas, personas detenidas y heridas fue el resultado de este primer día de paralización. Al igual que en el resto del país, la ciudad de Cuenca se sumó a la paralización de actividades en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Desde las primeras horas, los transportistas de todas las ramas se tomaron calles y avenidas de la ciudad. Los miembros del volante tienen claros sus reclamos. Donde sube la gasolina, sube la canasta básica de todos los ecuatorianos. La paralización indefinida hasta que el gobierno acceda a nuestras peticiones. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, estudiantes y ciudadanía en general mostraban su rechazo contra las acciones gubernamentales. Manifestantes y miembros del orden en múltiples calles de la ciudad se enfrentaron durante todo el día. La multitudinaria presencia de los manifestantes fue reprimida constantemente con gases lacrimógenos. La ciudad se perdía en una cortina blanca. Varios estudiantes y profesores fueron detenidos en esta disconformidad popular. Igualmente, algunos estudiantes fueron heridos, así como un miembro del orden, producto de estos violentos enfrentamientos. La marcha pacífica convocada por la tarde por el prefecto de la SUAL, Yacu Pérez, fue reprimida duramente por la policía. Cuando no tienen razones utilizan la fuerza. Nosotros le exigimos al gobierno derogatoria de las medidas económicas. Todo el día hasta altas horas de la noche los disturbios continuaban. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Recorremos el país. En Manabí las movilizaciones dejaron 3 personas detenidas. Durante esta jornada se registró el bloqueo de vías y enfrentamientos entre manifestantes y policías. Con marchas, subidas de tono y bloqueo de vías se desarrolló la jornada de protestas en Manabí por la eliminación del subsidio a combustibles. Taxistas y algunos conductores de buses bloquearon con sus unidades los accesos a varios cantones de esta provincia. De todas las federaciones a nivel nacional, es una medida indefinida de la suspensión de los servicios de transporte público.
Manta fue una de las ciudades más conflictivas debido a que quedó incomunicada. Las rutas de ingreso y salida fueron cerradas. Hasta aquí he cogido 4 carros. ¿Para poder llegar a dónde? Hasta aquí a Manta, y de ahí tengo que ir hasta Pedernales. Y voy caminando. En esta ciudad, que al mediodía el sector comercial cerró sus negocios por miedo a saqueos. Porque gritaron que andaban saqueando los puestos, los locales, entonces por precaución guardamos y no estamos laborando. En Montecristi hubo también cierre de vías y en horas de la tarde Puerto Viejo se sumó a la medida de hecho. Los taxistas se concentraron en puntos estratégicos y hubo movilizaciones al interior de la capital de los manavitas. Y hemos evidenciado a través de fotografías e informes que van a ser puestos a orden de las autoridades para la judicialización respectiva. Durante esta jornada de movilizaciones, gremios como el de transportistas pesados de Manabí, la ASO de grúas y los armadores pesqueros de al menos 7 modalidades de pesca se sumaron al paro. Paralelamente al nivel de protestas en algunos sectores del puerto manavita, hubo taxistas que realizaron actividades deportivas y recreativas. Hasta el cierre de esta jornada se reportaban 3 personas aprendidas en operativos, confirmó la gobernación de Manabí. Por intentos o conatos o incidentes de desorden o de intento de robo. Cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Mientras que en la provincia de Los Ríos, al paro de los transportistas se sumaron los agricultores. Los manifestantes cerraron vías que conectan Babahoyo con Guayaquil. Una persona fue detenida durante la protesta. La medida fue anunciada por el gremio de la transportación, pero este cierre de vía lo organizaron los agricultores, que también rechazaban la eliminación del subsidio de los combustibles, precisamente al pie de una gasolinera. Esto nos perjudica en el sector agrícola con la bomba de echar agua, con el tractor, la cosechadora. O sea, todo lo hacemos con combustible. A este bloqueo realizado con maquinaria, material pétreo y quema de llantas, se sumaron los transportistas que más temprano realizaban su protesta pacífica en los exteriores del estadio en Babahoyo. En más de una ocasión la policía intentó inútilmente persuadirlos de reabrir el paso. Cientos de ciudadanos fueron impedidos de llegar a sus destinos o cumplir con sus actividades normalmente. Una de ellas fue esta embarazada, quien debió pedir ayuda a la CTE para llegar al hospital, pues tenía dolores de parto. Desde temprano la terminal terrestre de Babahoyo tenía varias boleterías abiertas, pero los andenes estaban vacíos y nadie pudo viajar, al menos no desde ahí. La situación aquí es que nos dicen no sabemos hasta qué hora hay pasaje, o sea, no sé a qué hora viajar a mi trabajo. Estamos perdiendo horas laborables. Nuestro trabajo no podemos dejarlo tampoco botado por todas estas situaciones que están pasando, pero no nos queda de otra. El gobernador de Los Ríos, quien intentó dialogar con los manifestantes sin resultados, indicó al final de la jornada que permanecen cerradas las vías Buena Fe Santo Domingo y Babahoyo Juján, con resultado de una persona detenida. La persona detenida puede estar entre 1 a 3 años la prisión del sujeto que produjo esta paralización de servicio público. Informó Odette Camacho. El momento de gracias por seguir en nuestra sintonía. Al sur de Guayaquil se registraron desmanes y saqueos en varios locales comerciales durante las protestas de este jueves. En los enfrentamientos, un policía resultó herido. El sector sur fue uno de los más convulsionados en esta primera jornada de paro de transportistas. Los videos de los atracos en distintos locales del Guasmo y la Floresta fueron captados. Las redes sociales dejaban ver el impacto que causó este día. El gas lacrimógeno, los piedrazos, las manifestaciones se hicieron sentir durante horas de la mañana y tarde de este jueves. Los ánimos se caldearon, hubo enfrentamiento entre los habitantes del sur y la policía. Esto está pasando aquí en la maternidad del Guasmo, señores, las bandas. El Guasmo es candela. Sí. ¿Ven? Esas se llevaron allá también. Sí.
Era una zona de mucho cuidado. La policía no pudo sostener la situación. Incluso hubo gendarmes heridos. Turbas de personas intentaron realizar saqueos. E incluso tengo conocimiento que han realizado saqueos. Al momento hemos hecho la utilización progresiva de la fuerza. Por cuanto hemos sido agredidos, han sido agredidos. ¿Mostrar qué es lo que tiene? Un piedrazo que se recibió en el intento del restablecimiento del orden público. En uno de los supermercados de La Floresta intentaron ingresar haciendo un agujero en la pared. No hubo éxito, sin embargo, decenas de personas se quedaron en los alrededores. Esperaban el mínimo descuido de la autoridad de seguridad. Hay problema, Miguel, mira. ¿Qué pasó? En uno de los centros comerciales también hubo apuro por cerrar las puertas. Tenían miedo de que gran cantidad de personas saquearan el lugar. Ya en horas de la tarde, los militares empezaron a patrullar la zona. De ahí a conocer los resultados de esta larga jornada de manifestaciones. Con cámaras de Fren Flores, informó Julio César Saona. Además, centenares de vándalos saquearon locales comerciales y robaron a peatones y a conductores que circulaban por la vía perimetral en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Varios de ellos fueron detenidos. Ahora quieren robar al lado de la farmacia, en la banda. La presencia de los miembros de la Policía Nacional no fue suficiente para controlar a los vándalos que pretendieron imponer el imperio del caos. Conductores que se atrevieron a pasar cerca de ellos se convirtieron en víctimas a escasos metros de la presencia policial. Antes que ustedes lleguen en la mañana, sí saquearon algunos locales de comida, de este lado de acá sí. Querían saquear el AER, querían sacar los tías, pero no lo lograron. Lamentablemente la parte de arriba le han dañado unos vidrios para poder querer meterse por ahí, pero... Solamente venía a hacer un trabajo aquí a la vuelta y no sabía que esto estaba así. Me sacó un revólver y me dijo que me bajara de la moto. ¿Se le llevaron la moto? Me llevaron la moto, se me llevaron el celular, los zapatos, me dejaron descalzo. ¿Cuántos tipos eran? Eran 3. Primero me llegó uno, luego venía acompañado y luego con otra persona. Desde el aire se pretendió realizar un rastreo a la zona. Varias horas tomó el cruce de piedras y bombas lacrimógenas. En un abuso de fuerza está tratando de saquear algunos locales comerciales de aquí o parando la marcha de los vehículos para intimidar a través del uso de objetos contundentes. Fue necesario el arribo de camiones con militares para tratar de devolver la calma al sector. Estamos atendiendo el conflicto generado por el gremio de taxistas en el centro y norte de la ciudad de Guayaquil, desatendiendo los temas de seguridad, pero aquí estaremos todo el tiempo para precautelar la seguridad. La gente que salía desde sus lugares de trabajo y pretendía regresar hasta sus hogares, debieron armarse con piedras, con garrotes y caminar en grupos para evitar convertirse en víctimas de aquellos violentos. Por los ladrones, hermano, estamos protegiendo. ¿A dónde va usted? Estamos corriendo a la perimetral, la misma gente de la perimetral se está robando, se está robando. Aquí venimos caminando de la paradera 1. Ahí nos dejó el carro la Metrovía. Esto es para podernos defender. ¿Por qué? ¿Por qué están robando? ¿Qué? Están robando, oiga, la gente aquí. Al caer la tarde, retornó la calma, pero los uniformados permanecieron en el sitio a la espera de que la situación sea controlada por completo. Se conoció que en este sector se logró la detención de varios implicados en los saqueos. La policía ya ha desplegado sus acciones, nos encontramos aquí restableciendo el orden público. Informó José Morales. La Cámara de Transporte de Quito exige que se incremente el pasaje luego de la eliminación del subsidio a los combustibles, mientras que desde el municipio advierten a los transportistas ya que la paralización del servicio podría terminar en la revocatoria de los títulos habilitantes.
La ciudad amaneció sin buses la mañana de este jueves, lo que afectó a la movilidad. La Cámara de Transporte de Quito exige al municipio el alza del pasaje, que actualmente se encuentra en 25 centavos. Caso contrario, seguirán paralizados. Exhortando a la municipalidad y principalmente al señor alcalde, declarando un estado de emergencia al transporte urbano en Quito, y con ese estado de emergencia él tiene la atribución y la capacidad y la facultad para poder determinar una tarifa. Esta decisión se enmarca en la eliminación de los subsidios a los combustibles. Según los representantes del gremio, los transportistas no tienen capital para continuar prestando sus servicios. Un bus en combustible consume de 30 a 35 dólares. Con el incremento vamos a consumir 75 dólares diarios. Por lo cuanto es necesario de que se dé este ajuste tarifario. Solicitan celeridad al proyecto de ordenanza de política tarifaria. Según el informe de la Secretaría de Movilidad, contempla un alza de 35 centavos. No obstante, el gremio tiene otra postura. En este momento, la corrida que se lo ha hecho con este ajuste es de 45 centavos. Y eso esperamos, no que nosotros decimos, es el resultado de un modelo que se ha realizado. Según el Código Municipal, por no operar la totalidad de la flota vehicular en el plazo de 24 horas, para las modalidades de transporte público urbano, intraparroquial e interparroquial. El municipio sí tiene la competencia absoluta para poder revocar unilateralmente cuando existan este tipo de incumplimientos de parte de los señores transportistas y de parte de los señores taxistas. Por tanto, vale la pena alertar a que no continúen con esta paralización que está afectando muchísimo la movilidad en la ciudad y está afectando la prestación de los servicios públicos. A la Comisión de Movilidad del municipio no llega el informe sobre la ordenanza tarifaria. Los concejales insisten que es un tema urgente para poder ser debatido dentro del Consejo. Y se tendrá que hacer un análisis de cuánto justamente es necesario que se suba dicha tarifa. Nosotros teníamos ya un estudio que representa que la tarifa debe de ser a 35 centavos. Los transportistas que están pidiendo los 50 centavos, esto se va de las manos. Mientras tanto, el gremio de transportistas urbanos no da su brazo a torcer hasta que el municipio se pronuncie. Informó Priscila Cadena. El único sector de la transportación que ha decidido sumarse al diálogo y no unirse al paro es la Federación Nacional de Transporte Pesado. Esta reacción se da en medio de la negativa de otras organizaciones de transportistas que tras una reunión mantenida con las autoridades de gobierno aseguraron que continuarán con la paralización. Las declaraciones de Luis Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional de Transportes Pesados, se efectuaron durante una reunión con el Comité Empresarial Ecuatoriano. Nosotros consideramos y hemos tomado este momento una resolución de no plegar a ningún paro. Nosotros vamos a un diálogo por la construcción del futuro del Ecuador. Esta ha sido una decisión democrática. Este sector del transporte se mostró abierto para trabajar con el sector productivo y plantear alternativas. El diésel tiene un peso específico de un 25%, pero como hay un incremento de 5% de costos indirectos, la tarifa se debe incrementar en un 30%. Pero para concretar su estudio, dijo, se necesitan acuerdos. Nosotros vamos a trasladar ese ajuste al comercio, a la industria, sectores productivos con los cuales nos vamos a reunir inmediatamente con el aval del gobierno nacional para darle viabilidad al Ecuador. El dirigente además hizo un llamado al Ejecutivo para que de manera técnica analice un ajuste racional en la economía. Nosotros no queremos que nos regalen nada, nosotros solo queremos que nos den la oportunidad para poder trabajar dignamente. Y técnicamente tenemos todos los estudios justificados para soportar el incremento de la tarifa en un 30% en todos los fletes del Ecuador. A pesar de esta decisión, existen otras organizaciones de transportistas como el sector del taxismo y los buses de servicio urbano que se conoce continuarán con el paro. Su condición para retomar actividades es que el gobierno derogue el decreto que elimina los subsidios de la gasolina extra y diésel. Informó Javier Rosero. Y polarización se evidencia en la Asamblea Nacional tras las movilizaciones registradas en el país como rechazo ante las medidas económicas y laborales anunciadas por el gobierno.
No solo en las calles se registraron protestas en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Antes de que se instale el pleno en la Asamblea Nacional, la bancada de Revolución Ciudadana con carteles y consignas apoyaba el paro. Y es que desde el correísmo se asegura que las medidas son un golpe al bolsillo de todos los ecuatorianos. Las medidas económicas lo que provocan es una subida generalizada de los precios. Y no solo desde este sector político se mostró su rechazo. Son medidas inoportunas, aunque sean necesarias, terminan afectando al pueblo ecuatoriano. Yo sí considero y hago un llamado al presidente de la República de que más allá que de un paso al costado, tiene que reconsiderar esta medida. Contrario a esto, también estuvieron quienes rechazaron las movilizaciones y apoyan las medidas. La inestabilidad que se intenta hacer o aprovecharse por parte de grupos políticos en este momento en el país por el tema del subsidio del combustible, no vamos a permitirlo. Pero rechazamos cualquier intento de manipulación que de cualquier sector pueda darse para capitalizar políticamente de una situación tan compleja para el país. Luego hay que conversar y dialogar porque tampoco las protestas son buenas, le hacen mal al Ecuador. Horas más tarde, el primer mandatario declaró el estado de excepción en el país, lo que también caldeó los ánimos en el legislativo. Rechazo del estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno y su gabinete en esta mañana. Posición que se contrapuso con la de otros legisladores, para quienes fue oportuna la decisión. El estado de excepción es lógico en momentos en donde se ha confundido la huelga y la protesta ya con la violencia incluso y con la paralización del transporte de muchas personas que tienen que ir a sus hogares y a sus trabajos. En este marco indicaron que el Ejecutivo tiene 48 horas para notificar a la Asamblea Nacional el estado de excepción decretado para verificar si cuenta con los requisitos. En Quito informó Adriana Rojas. El paro nacional obligó al aeropuerto de Quito a cancelar al menos 30 vuelos nacionales e internacionales. La corporación Quipor, encargada de la administración, informa periódicamente la cancelación de sus vuelos a través de las redes sociales. Los usuarios pueden consultar información sobre sus vuelos a las líneas del aeropuerto o a la aerolínea directamente. Con esto, una nueva pausa comercial, amigos televidentes. Y más adelante